iglesia firme. Y fui a los sinónimos, ¿verdad?, de esa palabra firme y encontré una palabra que me gustó bastante bien. Se llama indestructible. Una iglesia firme o una iglesia indestructible. Y vamos a ver, hermanos, por qué le puse a este tema de esa manera. Vamos a la palabra, claro está, la palabra, vamos a el libro de Hechos, por favor. Hechos. Vamos a ir al capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, los versículos 27 al 42. Del 27 al 42. Del 27 al 42. Si gustan ponerse de pie, hermanos, vamos a leer la palabra y creo que ustedes estarán escuchando la misma. Hechos capítulo 5, del 27 al 42. Yo leo el primero, versículo 27, ustedes leen el siguiente y el 42, hermanos, nos unimos todos. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no ordenamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora he llamado a Jerusalén de nuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A ese Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyeron esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, Fariseo llamado también, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de ellos se levantó Pedro, diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos, decía, mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de sacarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días En el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Oramos. Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable a cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu esté trabajando en nuestros corazones, reguyéndonos, bendito Dios, para poder cada día ser mejores cristianos, para honrarte y para glorificarte, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias. Entonces, ya entendieron por qué les voy a poner como tema, le puse como tema la iglesia firme o indestructible. ¿Sí? Hermanos, las iglesias están marcadas, y creo yo que esta iglesia está marcada por sus experiencias vividas en su historia, así como nuestra propia historia personal, ¿sí?
marca nuestra manera de ser y de pensar. A veces, hermanos, las experiencias, miren lo que le voy a decir aquí, conflictivas, influyen para bien o para mal en nosotros. Pero siempre, hermanos, por Jesucristo podemos tener la perspectiva de una vida mejor para nuestras vidas personales y también, hermanos, para nuestra iglesia, ¿sí? A veces nosotros somos pensamos cuando, por ejemplo, estamos enfermos, hermanos, o tenemos algún problema, ¿qué es lo que empezamos a pensar en nuestra mente, hermanos? Híjole, Señor, me estás castigando, hijo, Señor, yo no sé por qué soy así, si yo te alabo, te glorifico, oh Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo leo tu palabra, si yo oro, ¿qué es lo que está pasando? Y a veces somos tan negativos, hermanos, que empezamos a decirle al Señor, ¿por qué este y por qué el otro? En vez de pensar y meditar que Dios está obrando a través de esa enfermedad, a veces Dios está obrando a través de ese problema que te pasa a ti, pero somos tan negativos, hermanos, que simplemente le decimos al Señor, Señor, yo te alabo, yo te glorifico, y le decimos eso, ¿no? Yo puedo decirle al Señor en esa mañana, mi esposa está enferma, Señor, yo soy pastor, soy un siervo, yo predico tu palabra, entonces ¿por qué mi esposa está pasando eso? Pero hermano, yo no dejo la voluntad de Dios. Él sabe por qué tiene a mi esposa así, hermano. Él sabe, ¿verdad? Y ya platicamos con mi esposa, y mi esposa ya antes también como que quería decir esas palabras, Señor, ¿por qué? Si yo esto y el otro. Le digo, mira, vamos a esperar en Dios. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y Dios es el que va a decidir qué va a hacer contigo. Yo no puedo decidir, pero Dios sí puede hacerlo. Por eso, mis amados hermanos, a veces las experiencias conflictivas o problemáticas influyen para bien o para mal. ¿Cómo va a influir en usted, hermano, para bien o para mal? Y al hablar de la iglesia, hermanos míos, dice aquí, y al hablar de la iglesia, estamos hablando de que Dios tiene algo preparado, y yo lo creo de esa manera, para esta iglesia, mis amados hermanos, ¿sí? La iglesia es firme mientras se mantenga fiel a su vocación, que es el primer punto, hermano. La iglesia es llamada a vivir, a testificar al Señor de la iglesia, ¿quién? Jesucristo. Y esta fidelidad, hermanos, no es siempre sencilla. Miren, los apóstoles fueron azotados. En el versículo 40 del capítulo que leímos, hermanos, de Hechos, dice que los apóstoles fueron azotados. En los siguientes capítulos se narra, hermanos, el martirio, ¿sí?, del primer creyente, en este caso Esteban, ¿sí? Y eso nos permite ver, mis amados hermanos, que en ocasiones el testimonio viene acompañado de sufrimiento. Pero para esos creyentes esto era motivo de gozo, hermanos. Versículo 41, eso es lo que Jesucristo, hermanos, da paz y gozo en la adversidad. Paz y gozo en tu problema, paz y gozo en tu necesidad, paz y gozo en tu enfermedad. El Señor siempre, hermanos, está ahí bendiciéndonos, ayudándonos, preocupándose por cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros creemos en ese Dios precioso y maravilloso. Vemos entonces, hermanos, que dice aquí que la iglesia es firme o indestructible mientras el actuar de Dios se manifiesta en ella. Si el Espíritu Santo, hermano mío, está en la iglesia, es de esperarse el actuar de Dios en ella. ¿Cree usted que el Espíritu Santo está con nosotros, hermano? Amén. Amén. Entonces déjenlo fluir. Déjenlo que haga Él lo que quiere en nuestra vida. Mi hermano me pasó hace rato y dio el testimonio, ¿verdad? Es el Espíritu Santo trabajando y él dejó guiarse por el Espíritu Santo y que lo transforma de una manera preciosa, y él está aquí, hermanos, para dar ese testimonio. Ese actuar, hermanos, de Dios muchas veces es de manera diferente a lo esperado. El día de hoy se privilegia un movimiento, en los movimientos cristianos, hermanos, el actuar espectacular. Noches de sanidad, noches de milagros, es una palabra espectacular, perdón, ¿sí?, de Dios. A veces este actuar, hermanos míos, espectacular,
en la salud o prosperidad milagrosa, en la expulsión, por ejemplo, de demonios, etc. Parece más atractivo que el sereno milagro de una vida transformada por Cristo. Parece, hermanos, que se está dando mucho énfasis a eso, algo espectacular, ¿sí? Y vemos la grandeza de Dios, que algo tranquilo, sereno, un milagro de una persona, hermanos, que ha sido transformada por Cristo. El milagro de poder tener paz en medio de la adversidad. El milagro de preocuparse por el necesitado. Estos no son de ninguna manera, hermanos, milagros menores. Dios, hermanos, se hace presente en la iglesia. Fíjense bien, hermanos, cuando los creyentes se reúnen para adorar. Dios se manifiesta cuando nos da el valor de hablar y vivir, hermanos, nuestra fe ante quienes no lo comparten. Dios se manifiesta en una iglesia cuando los creyentes oran por alguien que tiene necesidad. Dios se manifiesta en su iglesia cuando nuestra empatía, o el mismo sentir, hermanos, con aquel hermano o hermana, ¿sí?, que padece alguna adversidad. Dios se manifiesta, hermanos, en la iglesia cuando visitamos al enfermo. Dios se manifiesta cuando nuestros recursos pueden ayudar a un proyecto o a quienes pasan dificultades económicas. Dios se manifiesta cuando nuestra participación impacta la vida de la sociedad que nos rodea. Estos no son milagros menores, hermanos. Estos son manifestaciones de Dios. Y estos son, hermanos, lo que podemos hacer nosotros como iglesia. ¿Sí? Dios sigue haciéndose presente, hermanos, aun cuando existan las dificultades en el seno de la iglesia. Y estos textos se encuentran en medio del relato de dos situaciones conflictivas, hermanos. Hechos capítulo 5 que leemos, dos situaciones conflictivas en el seno de la iglesia, hermanos. ¿Qué estaba pasando? En el capítulo 4, el escándalo del intento del engaño de Ananías y Zafira, ¿no? Y luego dice, y número 2, los malos entendidos, capítulo 6, étnicos respecto a la atención de las viudas, ¿verdad? Que tenían problemitas ahí, fueron con los apóstoles y le decían, es que pues no se tienen, ¿verdad? Están atendiendo más a las hebreas que a las griegas, ¿verdad? Un problema. Sin embargo, hermanos, a pesar de estas dificultades internas que tenía la iglesia, Dios seguía manifestándose en la iglesia. Y el evangelio seguía ¿qué? Extendiéndose. Hermanos, yo vengo a esta iglesia. Los hermanos me preguntó el domingo por la noche, me dijo, hermano, acabamos de tener la sesión de negocios y por unanimidad, ¿verdad? La iglesia lo invita a usted. Y ya estaba orando al Señor, hermano. Y Amén me preguntó, ahora le corresponde a usted, hermano, decidir si quiere venir con nosotros. Yo, una semana antes de venir aquí, hermanos, a visitarles, estaba orando. Y que el Señor guiara, y que el Señor dijera, y que el Señor actuara. No yo, sino que así. Yo espero, hermanos, que crezcamos en nuestra vida. Vamos a crecer en nuestra vida internamente. ¿Qué? En lo espiritual. Yo espero que usted, hermana, usted joven, ¿sí? Usted, señorita, crezca en su vida espiritual. Y juntos crezcamos. 2. Que nos extendamos, hermanos. Que hablemos la palabra de Dios. Que vayamos y evangelicemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y le digamos a las personas, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor. Que usted sea una persona, un cristiano, ¿verdad?, que lleve la palabra de Dios para poder, hermanos, evangelizar a las personas. Y 3, hermanos, yo espero que esta iglesia tengamos confraternidad, que vivamos contentos, que nos digamos, hermanos, lo que tenemos que decirnos, ¿verdad? Cuando usted tiene que venir a mí, yo acepto, hermanos, yo soy una persona humana, cometo errores. Yo acepto, hermanos, recomendaciones de ustedes. Que vengan y me digan, pastor, mire, yo creo que usted la regó aquí. Yo acepto eso, hermanos. ¿Sí? De veras, venga con
mucho amor, ¿verdad? Y venga y muerto también con amor, venga que te diga el pastor, este y el otro. Yo lo acepto, hermanos, pero vamos a trabajar juntos. Yo quiero que esta iglesia crezca, yo quiero que esta iglesia sea victoriosa, yo quiero que esta iglesia sea triunfante del Señor. Pero no lo voy a hacer solo, hermano. Vamos a hacerlo, ¿qué, hermanos? Todos juntos. Así de que vamos a seguir adelante, hermanos, y vamos a echándole ganas de ministrar el Señor. Y otro punto que tengo aquí, hermanos, es que la iglesia es firme, hermanos, que se mantenga en su llamamiento. Así de que, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que seguir adelante, tenemos que ver, hermanos, qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y aunque la iglesia de Jesucristo sea firme, hermanos, o indestructible, no significa, hermanos, que las personas que la conforman sean superhombres. No somos superhombres, no somos supermujeres, somos cristianos normales, ¿verdad? Y dice aquí, hermanos, sino que es precisamente en la debilidad, hermanos míos, humana, donde el poder de Dios pueda manifestar. Algo que me llama la atención de la palabra de Dios es cuando tú te humillas, Dios empieza a actuar. Dios no puede actuar en un corazón egocéntrico, orgulloso, vanaglorioso. Cuando tú empieces a humillarte, empiezas a tener humildad, te inclines ante el Señor, es cuando Dios va a empezar a orar. Es cuando Dios va a empezar a hacer el trabajo de tu vida. Un hermano en ocasiones se me acerca y me dice, pastor, yo que no puedo cambiar, no veo mi transformación, estoy haciendo lo mismo que yo hacía antes. Yo ya recibí a Jesucristo, pero no veo yo, ¿verdad? Esa transformación que todos dicen tener y no lo he experimentado. Y yo le pregunto, ¿ya te humillaste? Porque ya recibiste a Cristo Jesús, que es el primer punto para ser salvo. El siguiente punto es que tú te humilles ante la presencia de Dios para que tú dejes obrar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda hacer tu transformación. ¿Sí? Una transformación completa en tu vida. Y me dice finalmente es que no lo he hecho. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, repito, Dios no puede obrar en un corazón orgulloso, en un corazón vanaglorioso, en un corazón, hermanos, que se jacta. ¿Tú quieres? O si usted quiere, hermano, que Dios sobre tu vida, ¿qué tienes que hacer? Cuando tú te humillas, ¿se dan cuenta, hermano, de cuando tenemos un problema o alguna dificultad? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos y buscamos ayuda a otras personas, ¿no? Y pues no encontramos la ayuda, nos vamos desesperando, ¿verdad? Pero no vamos al que puede, al que puede ayudarte, el que puede bendecir tu vida. Y vamos primero, aquí buscamos soluciones, aquí en la tierra, y como ya no los encontramos, decimos, pues si yo creo en Dios, ¿verdad? Y vamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, ¿verdad? Que yo estaba buscando aquí, yo sé que te tengo aquí. Y eso es lo que a veces tenemos, hermanos. Primero Dios. Luego ¿quién? Dios. Y luego ¿quién? Dios. Dios es en primer lugar. No lo ponga ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto lugar. Dios es en primer lugar. Cuando usted vaya a una empresa, hermano, a hacer una empresa, un negocio, o a hacer algo, lo primero que tienen que hacer es ir a Dios. Y decirle, compartirle, ¿verdad? Yo escuché a unos hermanos platicando y diciendo, oye, hermano, ¿sabes qué? Yo quiero emprender un negocio, ¿verdad? Y el otro hermano, échale ganas, mira, hazle así, así. Y yo veía muy entusiasmados a esos dos hermanos. ¿Sí? Y buscaron la manera, la forma y todo eso, y lo emprendieron. ¿Se olvidaron de quién? De Dios. Lo emprenden. Primer mes le va bien, segundo mes le va bien, el tercer mes le va bien, el cuarto, quinto, sexto le va bien. Pero el siguiente mes empiezan a ir. Y luego vienen conmigo. Pastores, que yo emprendí un
dueños de un negocio, de sí, hermanos, lo escuché hace muchos meses atrás, lo escuché, ¿sí? Lo pusiste primero a Dios, ¿no? Yo que pensé en Dios, creía en Dios, no pienses ni creas, actúa. Tienes que, antes que tú hagas algo, si no te va a ir. Y no se profeta, ¿no? ¿Sí? Si no vas a Dios, y pones en la mano de Dios tu proyecto, tu trabajo, tu estudio, entonces te va a ir. Y al rato vas a venir y vas a decir, es que no, es que ¿por qué me fue mal? Entonces, Dios es el primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Para hacer una iglesia indestructible, poner a Dios. Todo lo que tú aprendas, todo lo que tú hagas, inclusive los ministerios que tenemos, mi pastorado inclusive, hermanos, tenemos que ponerlo aquí. Aquí estoy, Señor, que tu siervo. Soy tu pastor. Pero no puedo hacer absolutamente nada si tú no estás. No puedo llevar adelante un proyecto si no va bajo tu voluntad. No puedo realizar ese trabajo si no estoy bajo tu dirección. Cuando yo esté en tu dirección, Señor, cuando yo esté en tu voluntad, Señor, y me deje moldear por tu Santo Espíritu, entonces voy a hacer grandes cosas para la honra y gloria de Dios. Yo quiero terminar, hermanos. No quise extenderme. Yo quiero terminar diciendo que lo indestructible de la iglesia no es lo humano de ella. No es usted, no es lo humano de ella, de la iglesia. No es una estructura o una jerarquía. La iglesia no es un dogma, no es un dogma, hermanos. Su indestructibilidad viene dada por aquel que es eterno. Aquel que es eterno. La indestructibilidad de la iglesia, hermanos, se manifiesta a través de la fragilidad humana. Jesucristo se da a conocer hoy, viviendo y hablando a través de cada uno de quienes, hermanos, de nosotros. Debemos pensar que somos el instrumento de Dios en ese lugar donde estamos. De modo que todo lo que Dios haga a través de nosotros, hermanos, contribuirá siempre a que su reino eterno siga manifestándose, de modo que ningún trabajo que hagamos en el Señor será en vano. ¿Sí? Así de que si tienes un don, ya lo descubriste, ponlo en las manos de Dios. Talento, tienes un talento, ponlo en las manos de Dios. O si no has encontrado tu don, ven conmigo, acércate a mí, con todo gusto, hacemos ahí algo, ¿verdad?, para hacer un examen por ahí, para que puedas descubrir tu don y puedas ser ya para la honra de Dios. ¿Sí? Y hermanos, yo siempre inicio así en mi ministerio, hoy lo voy a hacer, si ustedes me lo permiten, haciendo un círculo. A lo mejor vamos a tener que levantarnos, y todo, el pastor ya va a empezar, ¿verdad? Es primero mi predicación y yo voy a empezar el pastor. Agárrame las manos, hermanos. ¿Qué le parece? Ponemos. ¿Sabe lo que significa, hermanos? Que usted, que tiene agarrado al hermano, es una cadena. Y si el hermano quiere tratar de resistirse o los problemas que tiene a veces quiere zafarse, o las necesidades que quiere también zafarse, usted lo tome bien fuerte y le diga, hermano, tienes problemas, estamos juntos. Estás enfermo, estamos juntos. Tienes necesidad, aquí estoy, hermano. Eso es lo que significa. El diablo va a venir, hermanos, y tratar de romper, hermanos, ¿verdad? Ahí esas manos. Pero agárrenlo fuerte, tómenlo fuerte, hermanos. Y digan, hermano, aquí estamos, juntos. Y vamos a decirle al diablo, hermanos, en esta ocasión, vamos a decirle al diablo en esta ocasión, ¿sabes qué, diablo? Como iglesia queremos hacer grandes cosas y lo haremos en tu nombre. Lo haremos en tu nombre. ¿Sí? Así de que, mis amados hermanos,
Tómese la mano por ahí, que ni una mano se quede sin agarrar la otra. Busque la mano que está sola. ¿Listos? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darte toda la honra y toda la gloria, Padre bendito. Reconocemos tu soberanía y tu señorío en cada